En este video vamos a enseñarte los primeros pasos que tenés que dar para poder conectar tu motor de ventilador. Nosotros lo vamos a hacer como ejemplo para este video con este estator pequeño de 8 ranuras, pero lo que vamos a explicarte lo puedes hacer igual con un estator de 16 ranuras, con un estator de 24 y lo vas a poder conectar sin ningún problema. Aquí tenemos nosotros en nuestro estator 4 bobinas, una bobina de trabajo y nuestra bobina de arranque que se subdivide en 3 bobinas para un total de 4. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra bobina de arranque se compone de 2 auxiliares y una bobina subprincipal. Podríamos decir que es la de arranque, a la que nosotros le llamamos de arranque, que tiene una lectura muy parecida y muchas veces mayor que la bobina de trabajo cuando nosotros la medimos con nuestro multímetro. Así que primero lo que vamos a hacer es asegurarnos de que tengamos nosotros aquí nuestras 8 líneas. Son 8 líneas que corresponden a 4 entradas a la izquierda. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 hasta aquí. Luego tendríamos 1, 2, 3, 4 salidas, ¿ok? Son 4 bobinas, cada bobina tiene una entrada y una salida, por eso es que vemos 8 líneas acá. Por el momento, lo que nos vamos a cerciorar como primer paso es de que nuestras 4 bobinas se encuentren en buen estado para poder realizar la conexión sin ningún problema, ¿ok? Entonces, para eso vamos a utilizar nuestro multímetro. Vamos a colocar nuestro multímetro en 2000 ohmios en resistencia, ¿ok? Entonces, vamos a colocarlo por acá, nuestro multímetro, para poder ver las lecturas que tienen cada una de ellas. Si los subtítulos los tenés activos y están reflejándose en las letras todo lo que yo estoy hablándote aquí, entonces por favor dale un toque aquí en la parte superior derecha de tu pantalla para que los subtítulos se desactiven. Vas a encontrar un botón CC, vas a dar un toque ahí y se van a desactivar los subtítulos que impiden ver bien el video, ¿ok? Entonces, ya que lo has hecho, vamos a empezar a revisar nuestras bobinas si están en buen estado y aparte de eso, ya lo vamos a hacer de una sola vez, vamos a ir anotando las lecturas que encontremos acá en nuestro estator, ¿ok? Entonces vamos a tomar esta primera línea. Siempre esta primera línea, normalmente esta primera línea corresponde a la bobina de entrada de la bobina de trabajo. Vamos a medir bobina de trabajo en su entrada y bobina de salida, bobina de trabajo en su salida aquí. Y nos está dando un total de 146 ohmios. 146 ohmios. Correcto, esta es nuestra bobina de trabajo. Ok, listo. Entonces ahora vamos a tratar de identificar otra bobina. Vamos a tomar esta entrada. Vamos a tomar esta entrada de acá. Y vamos a ver esta de aquí. Y ahí la tenemos. Miren, tenemos 141 ohmios. Ok, entonces vamos a anotar esa segunda bobina. Segunda bobina, 141 ohmios. ¿Ok? Esta bobina, por la lectura que me está dando, tiene que ser la bobina de arranque. La bobina se puede decir principal de la bobina de arranque, porque luego tiene 2 bobinas más que son las auxiliares. Vamos a tomar esta entrada de acá. Esta. Así es. Tenemos una bobina de 40 ohmios. Dice ahí 41, 40 ohmios. A ver. Me está dando 44 ohmios. Es posible que tienda a variar. Pero bueno, aquí tenemos 40. Vamos a dejarlo en 42 ohmios. Esta podría ser la auxiliar número 2. Un total de 24 ohmios. Ahí tenemos 24 ohmios.
24 ohmios. Esta puede ser la auxiliar número 1. ¿Cómo van a ir ordenadas estas bobinas? Como primer lugar en la conexión, nuestra bobina primera que va a ir es la de trabajo. Tiene que ser la bobina de trabajo. Tenemos 146 ohmios, es nuestra bobina de trabajo. Como segundo lugar en la conexión, vamos a tener la bobina que de las dos lecturas más bajas nos haya dado la de menor valor, ¿ok? Entonces en este caso tenemos 24 ohmios. Esta va a ser nuestra auxiliar número 1. Y como tercer lugar vamos a colocar nosotros la bobina que nos dio 42 ohmios, que es la auxiliar número 2. Y por último vamos a colocar de las dos más altas que nos dio, entonces vamos a dejarla de último, que es nuestra bobina de arranque. Entonces tenemos 141 ohmios. Ahora les voy a explicar algo. Normalmente la bobina de arranque tiene mayor valor que la bobina de trabajo. Siempre la bobina de trabajo es la segunda bobina de mayor valor de estas 4. Sin embargo, hoy es la excepción porque, y en algunos casos también es la excepción, que de pronto la bobina de trabajo siempre sale, o algunas veces sale con un valor mayor que la bobina de arranque. Así es como la vamos a ubicar en nuestro diagrama. Vamos a hacer un cuadrito en donde nosotros tengamos la idea de que ese es nuestro estator y que nos quede claro de que ese es nuestro estator. Y que así vamos a representar también nuestras bobinas. Ok, entonces voy a hacer otra bobina por aquí. Ok, tenemos 2 y ahora vamos a hacer una tercera. Y una cuarta. Y aquí, con esto, vamos a estar representando nuestras bobinas. Aquí a la izquierda nosotros tenemos nuestras entradas y aquí a la derecha tenemos nuestras salidas. Esta bobina que está por acá es nuestra bobina de trabajo. Le vamos a poner su valor en ohmios, que es de 146. Y luego vamos con la bobina auxiliar número 1, que es la de 24 ohmios. Y ahí ya la tenemos. Ahora vamos con la de 42 ohmios. Y ahora, de último, por supuesto, la de arranque de 141 ohmios. Aquí nosotros tenemos nuestras bobinas. Vamos a poner AC. Nuestra fase se va a dirigir directamente a nuestro selector de velocidades. Ok, aquí vamos a tener la tercera velocidad, aquí vamos a tener la segunda velocidad y aquí vamos a tener la primera velocidad. Vamos a tomar en cuenta que la tercera velocidad para nosotros será la velocidad más rápida. La segunda velocidad será la velocidad intermedia y la primera velocidad será la velocidad más lenta o la de menor velocidad. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra línea de neutro y entonces vamos a alargar un poquito más esta línea para bajar y representar con estas dos rayitas nuestro capacitor de arranque. De la fase va directamente al selector de velocidades a alimentar el selector, pero el neutro es el que se va a encargar de entrar al circuito mismo de nuestro motor y conectarse en uno de los extremos del capacitor la entrada de la bobina de trabajo, que es la primera que tenemos acá, se va a conectar con ese mismo extremo del capacitor en donde se está conectando la línea neutro
en nuestro capacitor, ¿de acuerdo? Ahí mismo, ¿ok? Entonces, esta línea se va a conectar con el capacitor, pero en medio de esta conexión, en medio, nosotros vamos a colocar o a instalar un fusible térmico. ¿Ok? Vamos a colocar un fusible térmico que va a ayudar a que nuestro embobinado o nuestro motor esté protegido. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un fusible térmico. Entonces, la entrada de la bobina de trabajo se va a conectar a uno de los extremos del capacitor junto con la línea neutro, pero en medio va a haber un fusible térmico de protección. Luego, la salida de esta misma bobina de trabajo se va a conectar con la salida de esta misma bobina de 24 ohmios, que es la auxiliar, para formar de esa manera o para conectar de esa manera tercera velocidad. Esta entrada de la misma bobina auxiliar número 1 se va a conectar, y esto lo vamos a hacer en azul, se va a conectar esta entrada de la bobina de auxiliar número 1 se va a conectar con la salida de la siguiente bobina auxiliar de 42 ohmios para formar así o para conectar así la segunda velocidad. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo hasta ahora, verdad? Cualquier duda, cualquier cosa que no estés entendiendo, me lo haces saber aquí, por favor, en la cajita de los comentarios, donde vamos a poder responderte. ¿Ok? Ahora, la entrada de esta segunda bobina auxiliar la vamos a tomar y la vamos a conectar con la entrada de la siguiente bobina, que es la de arranque, para conectar así la primera velocidad o la velocidad con menor velocidad, valga la redundancia, ¿verdad? Ok, aquí tenemos primera velocidad, aquí tenemos segunda velocidad y aquí tenemos tercera velocidad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda libre esta línea que es la de la bobina de arranque, nos queda libre en su entrada. Entonces, esta línea que queda libre va a ir directamente conectada a el otro extremo del capacitor. Y así es como se va a conectar nuestro ventilador y obviamente pues cada una de las velocidades va a ir conectada directamente a donde le corresponde en el selector. ¿Ok? Entonces, es así como vamos a lograr nosotros conectar nuestro motor. Ahí donde lo ves, ya he conectado en el selector las velocidades y es así como vamos a proceder para conectar este motorcito de 8 ranuras, pero vuelvo a decirte, yo estoy tomando de ejemplo este motor. Sin embargo, no es exclusivo no es exclusivo para este motorcito de 8 ranuras. Podés tener uno de 16, uno de 24 e igual siempre te va a servir, ¿ok? Así que espero que este video te haya servido para saber cuál es el primer paso o cuáles son los primeros pasos para poder conectar tu motor de ventilador. Ya próximamente vamos a subir un siguiente video en donde vamos a decirte cómo lo vamos a conectar. Vamos a seguir este mismo diagrama para poder conectar este motor y echarlo a andar. Hasta el próximo video entonces.